Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel. Iniciamos entonces así ya desde este capítulo primero. Queremos ver como una introducción ya aquí al segundo libro. La segunda parte, recordemos que toda la obra de Samuel, el libro de Samuel, podemos decir que es una sola obra, pero dividida en dos tomos. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ahora, nosotros, esta segunda gran área es la que tiene por protagonista a David. Entonces aquí vamos a subrayar. Ya se sabe que la primera partecita era un poco desde el inicio, la vida de Samuel, todo lo que era el primer capítulo del primer libro de Samuel, hasta llegar justamente un poco a la situación religiosa del pueblo de Israel, hasta el capítulo 7. Desde el capítulo 8 hemos iniciado ya sobre la monarquía. Y ahí la figura del protagonista era Saúl. También aparece David. David en el capítulo 16 se introduce y comienza también todo un caminar juntamente después Saúl y David. Nosotros recordamos y miramos siempre las actitudes. Peala ñandeña ni interesajina, llevan ba actitud bala huerecoajina, ba eisha paja ecuera, oñe comportan, ba eisha paja ecuera, oye saca, oñe manifesta ante el pueblo, ciertamente también respondiendo a esa llamada de Dios. Siempre se presenta la palabra de Dios cuando se mira a los protagonistas a ese llamado, es decir, a ese vocare, vocación. Peñan de Yaro en no yubecuera, o peisa de cuera o enduriré, peñan de Yarañe, es oñeme, es decir, responden a ese llamado del Señor. Y bueno, eso es lo que hemos estudiado, mirado, leído, reflexionado de acuerdo a nuestras posibilidades, ciertamente. Tamba eti ya escogina la icatula y que lleva peña peto un mes y siempre sobre la historia de cada uno de los personajes, porque aquí encontramos una narración principalmente religiosa y como narración religiosa que quiere mirar y que quiere responder a los problemas existenciales, es decir, upeago ñandela ñande términos así bella es la ontológico ya es ontológico, a la ontos quiere decir esencia, ontología logos, estudios sobre nuestra propia esencia, sobre nuestra propia existencia. Va ella bañande ya yecuaca, va ella bañande lleva ñañe manifesta para los demás. Eso quiere decir, queridos amigos. Y toda la palabra de Dios, los libros sagrados de la Biblia,
siempre apuntan al aspecto ontológico, es decir, cómo somos nosotros, cómo nos manifestamos, va el oye shamba, el oye kwa, jape y eña deña mañana, y que veña de tu uveña mindu uimia yesha, bueno, y cuál es el designio de Dios, hacia dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. Entonces, queridos amigos, esta gran área, la segunda presentación aquí ya va a entrar principalmente en la figura de David. Se va a centrar en la figura de David. Ya varios personajes, ¿verdad?, que se van combinando. Ahora, principalmente, cómo David va dirigiendo su propia vida y cómo también David responderá a este llamado del Señor. La segunda gran área es la que tiene por protagonista a David. Y desde el primer libro de Samuel llega hasta primer libro de los Reyes, capítulo 2, con la subida de Salomón al trono. Esta historia de David se articula netamente en dos sectores distintos por contenido y por forma literaria. La subida al trono de David, primer libro de Samuel, desde el capítulo 16 en que aparece David, que es ungido por Samuel. Pues venían de Yahshua, lleva Samuel, que le hace esta unción a David y él va a comenzar toda su historia. Y después tenemos el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y luego la sucesión, lo que vendrá desde ese momento. Segunda Samuel, capítulo 7 y primer libro de los Reyes, capítulo 2. En el centro está intercalado el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, con el tema del arca de Sión. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Llegó el momento, el día es hoy. No tengas miedo, llénate de valor. Pon tu mirada en lo que quieres lograr. Vive la vida, vívela de verdad. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Pero al contrario de perder siempre ganarás. La vida en Dios nunca es una opción, es una necesidad para el corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento,
tu corazón. Vive la vida en Dios. Es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy recordamos también a San Juan Pablo II, Papa, porque es de nuestro tiempo, ¿verdad? San Juan Pablo II, que incluso nos visitó aquí en el Paraguay. La carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajeno a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Y así entonces continúa, queridos amigos, dando San Pablo una lección maravillosa de el camino del cristiano. Y por una vez no teníamos a Cristo y entonces estábamos excluidos. Entonces estamos excluidos, estamos apartados. ¿Quién es el que te va a separar? Sos vos mismo, soy yo mismo. Nosotros como comunidad somos quienes tomamos estas determinaciones. Tantas veces suelo ir así, ¿verdad?, para visitar a los enfermos en el hospital, y muchos, hay algunos rechazados, o lo que sea, no quieren recibir el aceite, porque, bueno, tendrán sus creencias, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos apartados de Dios, ni caramelo ni caramelo. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta lo que nos está diciendo. Ustedes estaban excluidos de la comunión y estábamos excluidos de una comunidad. Eso porque el que ama a Dios y entra en relación profunda con el Señor, sí o sí, sine qua non, va a ir directamente hacia el hermano. Hoy te botas las avisadas o ya potape y por nada. De hipocaremo, ahí no ya podemos, ahí la iba, doy como ahí mondajando, ahí por la lata, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes estaban ajenos a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ahí está el pero adversativo de siempre, Dios es entonces el que nos ha redimido por medio de su cruz, por medio de su sangre, para que nosotros también ofrezcamos lo mejor a los demás. Que la bendición del Señor, por intercesión de San Juan Pablo II, descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Estamos haciendo una gran introducción, estamos mirando estos personajes y cómo se dan también las transiciones, donde el primer protagonista es principalmente Saúl, pero luego va entrando, desde el capítulo 16 va entrando ya también David. Y luego los dos van caminando juntos con la muerte de Saúl. Comienza ya el capítulo primero del segundo libro de Samuel. Es decir, que ahora entrará en acción David. Es decir, ya David solo, porque ya lo estuvimos viendo acompañando a Saúl desde el capítulo 16. Queridos amigos, en el centro está entonces intercalado el segundo libro de Samuel, capítulo 6, con el tema del arca en Sión. Contrariamente a lo que dicen algunos autores, el que consideraba casi contemporánea de los acontecimientos la narración de la sucesión, ahora se piensa en una narración más reciente, es decir, que los textos también que nosotros tenemos en estos libros, de Primera Samuel, Segunda Samuel y sobre todo los capítulos, las narraciones, vamos descubriendo, en un momento ya escribí sino que ya se acuañan de que esto poco a poco se fue produciendo. Es decir, esto aparece en una forma siempre más tardía también, ¿verdad? De acuerdo a cómo el autor sagrado va leyendo, cómo la comunidad va interpretando, cómo van reflexionando. Porque aquí hay toda una inspiración, podemos decir así, una inspiración para escribir desde un sentido teológico. También los análisis para definir las vicisitudes de esta misma redacción son múltiples y varios. Es decir, que este mismo libro tiene vicisitudes, tiene dificultades. Él había tenido en un día, con una semana ya hay paiteta mañana, paiteta malañan de historia, llamamos upatama, peña de ya cuatena, ñan de ya hoy, no. Sino que esto también tiene sus problemas, tiene sus vicisitudes, cómo ellos van escribiendo y cómo van introduciendo los temas en los libros. Ahora, los resultados aún son provisionales también con respecto a los estudios para conocer y decir qué es lo que verdaderamente el autor fue escribiendo, cómo lo quiso escribir, cuándo lo introdujo. Todos estos son detalles bastante complicados y difíciles. Dada la finalidad de un estudio serio, como nosotros también aquí queremos hacer, ¿verdad? Entender primero un poco la estructura. Y cuando uno comienza a estructurar un libro, comienza también a hablar sobre el autor, comienza a hablar sobre el tiempo. Todo esto implica siempre una influencia en la narración. Siempre, siempre. Porque uno escribe de acuerdo a aquello que está viviendo. Es decir, la de contexto histórico. Contexto histórico es lo que nosotros vivimos. Contexto histórico es lo que nosotros en ese momento estamos teniendo a mano. Y desde ese contexto histórico que vivimos, ahora nosotros estamos proyectando. Porque al final de cuentas es la comunidad que se está proyectando a través de estos escritos. ¿Cómo la comunidad entiende el comportamiento de Saúl? ¿Cómo entiende el comportamiento de David?
cómo entiende el comportamiento de todos los otros personajes, aunque sean personajes también que nosotros podemos decir que son personajes secundarios. Lo mismo, todos ellos tienen también sus propias influencias. Ahora, nosotros nos concentramos en estos estudios principalmente también de señalar y de ver la proximidad historiográfica, porque es muy importante, allá ella me ve el contexto histórico, para luego poder acentuar la enseñanza, la teología de nuestros agiógrafos. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. En mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Las canonizaciones suelen ser días de fiesta en el Vaticano. La celebración litúrgica comienza con el canto del Veni Creator Spiritus, que se entona en las ocasiones solemnes. Luego, el prefecto del dicasterio para las causas de los santos expuso de manera breve la vida de los 14 beatos que se iban a declarar santos. Entre ellos destacó el grupo conocido como los Mártires de Damasco, 8 franciscanos y 3 laicos brutalmente asesinados en Siria en el año 1860. Durante su homilía, el Papa dijo que estos nuevos santos serán ejemplares porque imitaron a Cristo, no buscando dominar, sino buscando servir. Vince non chi domina, ma chi serve per amore. Ripetiamo, vince non chi domina, ma chi serve per amore. A questo dobbiamo anelare, non al potere, ma al servizio. El Papa subrayó la idea de que no se puede ser cristiano a tiempo parcial. Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare, quasi che una volta fatte possiamo ritenere finito il nostro turno. Chi serve con amore non dice adesso toccherà a qualcun altro. Questo è un pensiero da impiegati, non da testimoni. Durante la celebración litúrgica, Francisco también canonizó a otros 3 beatos, 2 italianos y una religiosa de Canadá. Entre los celebrantes había una buena representación de la Iglesia de Oriente Medio, una iglesia que desde hace siglos experimenta un éxodo continuo de cristianos. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón. A ti te pido perdón.
razón de mi existencia. Eres tú. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Y entonces nosotros tenemos aquí y vamos a procurar hacer un poco el mapa. Cuando querés un detalle, entonces agrandás, ¿verdad? Embotullar y que cada vez más en los detalles. Etcétera. O sacan de la. Y cuando querés tener una visión mucho más global, de dónde estoy metido, en qué lugar del mapa lleva. Vea la CGPS y nada, dentro del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que es la ciencia. Bueno, añadió tenemos que meternos, queridos hermanos, queridos amigos, dentro de un marco también del relato. Es decir, nosotros tenemos que enmarcar, tenemos que saber, tenemos que poner ese GPS, ese puntito, mola ñandeña imagina cuando vamos a comenzar nuestro segundo libro de Samuel. Es decir, cuál será la intención, es decir, cuál es el objetivo, hacia dónde está caminando, qué es lo que quiere subrayar, qué es lo que está queriendo decir. A partir, sobre todo, de uno de los grandes estudiosos, Gunkel. Gunkel, este es un gran estudioso de la Biblia, si bien dentro de los límites de su teoría literaria, deudora de los modelos de la crítica romántica alemana, cada vez se está más convencidos de que el relato, sobre todo en ámbitos culturales orales, no es un simple vehículo que expresa los acontecimientos, sino una verdadera y auténtica hermenéutica histórica. Entonces, esto es muy importante porque recién hablamos de nuestro contexto histórico. Es decir, que aquí la teología reínte, sino que una teología, ciertamente, que sale, pero desde una auténtica hermenéutica histórica. Quiere decir, queridos amigos, que todo lo que nosotros vamos narrando, y generalmente lo que nosotros vamos contando, hablando, sobre todo aquí, porque nosotros decimos que estos son libros históricos, libro histórico. Sabemos que ciertamente aquí hay mucha teología, ¿verdad? Mucha teología, pero lo que aquí se nos dice es que hay también una verdadera y auténtica hermenéutica histórica. Hermenéutica histórica. Quiera o no quiera, nosotros estamos influenciados por nuestro contexto histórico. Quiera o no quiera, nosotros estamos narrando lo que nosotros vivimos dentro de nuestra historia. Nosotros podemos leer, nosotros podemos ver, pero después la respuesta que estamos dando entra y se circunscribe, se circunscribe siempre dentro de un contexto histórico. Es importante formar en el sentido que es justamente para no salir fuera, buscar angelitos y para buscar no sé qué cosa, porque estamos hablando de la Biblia, porque estamos hablando del aspecto religioso. El aspecto religioso absolutamente no sale de la realidad encarnada. Al contrario,
Ñandego Yareco hoy la gran misterio de la encarnación, es decir, la encarnación es una respuesta profunda para decir que al mirar y a estudiar a Dios y al conocer a Dios y todos estos acontecimientos, nosotros lo encarnamos. Ñande yay que lleva, yay que ve y pire ve y esa. Peñan de yara y que veñan de pire pero ya cañan de añade upesa ve ñamaña ya esa va peñan de yara hoy que ñan de pire yay cuaja mama evalañan de boesea jamogo to bala o página, ¿verdad? Esa es la gran realidad, queridos amigos, y este es el contexto histórico, ¿verdad? Y entonces no es un simple vehículo que expresa los acontecimientos, sino una verdadera y auténtica hermenéutica histórica. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por lo menos 40.000 peregrinos se apostaban esa tarde radiante del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, para escuchar la tradicional alocución de su santidad Juan Pablo II en audiencia general de los miércoles, que versaba sobre el 90º aniversario de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891. Ese día tenía un matiz especial, pues se cumplían 64 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, y por eso campeaba en la explanada un espíritu festivo amenizado por grupos musicales que formaban parte de las delegaciones que provenían de todo el mundo. De pronto se escuchó una estruendosa ovación que anunciaba la aparición del pontífice a bordo del campero que le servía de papamóvil, y al terminar la primera vuelta, los aplausos y los vivas ensordecedores encubrieron el sonido seco de los 4 disparos que a quemarropa le descerracó un hombre enjuto y de mirada fría llamado Mehmet Ali Akka, quien pretendió escabullirse entre la multitud, pero fue detenido mientras el Papa Juan Pablo II sangraba y se desvanecía con una expresión de beatitud inimaginable en un hombre en esas circunstancias. Un año después, el Santo Padre engarzó en la corona de la Virgen de Fátima la bala que ella desvió para salvarle la vida. Karol Józef Wojtyła, nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, quedó huérfano a los 9 años y para entonces ya había fallecido su hermana. En 1932 perdió a su hermano mayor y en 1941, cuando ya vivía en Cracovia, su padre, que era suboficial del ejército polaco, murió a manos de los nazis. Hasta ese momento se había destacado como estudiante, deportista, ajedrecista y pretendía estudiar filología en la Universidad de Jagellónica, pero la invasión alemana lo empujó a trabajar en canteras, en fábricas de productos químicos, y aunque estaba fichado por la Gestapo, logró eludirla refugiándose en una buhardilla. Este encierro reforzó su aplazada vocación religiosa, que hizo efectiva en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, al ingresar al seminario clandestino del cardenal de Cracovia, Stefan Sapieha, quien lo ordenó sacerdote en su propia capilla arzobispal el 1 de noviembre de 1946. Y luego lo envió a estudiar al Pontificio Ateneo Angélico de Roma, en el que obtuvo su doctorado en teología, y retornó a Polonia, en donde estuvo en varias parroquias, ejerció como profesor de teología en el seminario de Cracovia, y también en varias universidades, de las que además fue capellán. A la par, desarrolló una valiente evangelización encubierta debido a la persecución de que era objeto la Iglesia por el régimen comunista de la posguerra, lo que le mereció el reconocimiento del Papa Pío XII, que en 1958 lo nombró obispo, y en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, en el que desempeñó un papel descollante en torno a la libertad religiosa y al ateísmo moderno, Pablo VI
lo designó arzobispo de Cracovia y 3 años más tarde el mismo Papa lo convirtió a sus 47 años en el cardenal más joven del siglo XX. Tras el breve papado de Juan Pablo I, Karol Wojtyła resultó electo Papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978. Con el nombre de Juan Pablo II comenzó el tercer pontificado más largo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX, y además era el papado de un no italiano, el primero desde Adriano VI en 1522, y además el papado más fructífero, pues a lo largo de sus 27 años que duró, San Juan Pablo II acudió a 129 países en 104 viajes e hizo 144 visitas pastorales dentro de Italia. Redactó 14 encíclicas, creó 232 cardenales, beatificó a 1.340 personas, elevó a los altares a 483 santos, más que todos los canonizados en los 5 siglos precedentes. Sentó las bases de la Iglesia moderna, dándole vuelo al espíritu del Concilio Vaticano II, pero manteniendo intactos los principios milenarios del catolicismo. Enfrentó con denuedo al comunismo y fue determinante en el derrumbe de ese sistema político en 1989, y le alcanzó el tiempo a San Juan Pablo II para escribir varios libros, entre los cuales Cruzando el umbral de la esperanza, Don y Misterio, Tríptico romano, Meditaciones, Memorias e identidad, y el de poesías Levantaos, vamos. A pesar de padecer Parkinson y otras enfermedades derivadas del atentado que sufrió en 1981, San Juan Pablo II se mantuvo estoicamente en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento ocurrido el 2 de abril del 2005, y 9 años después fue canonizado por el Papa Francisco. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Pablo II que nos enseñe a soportar con alegría los sufrimientos para la gloria de Dios. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Bella Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí.
que antes no entendía, por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo de el libro segundo Ñamoñe Penujina lleva, y sobre todo como una introducción, cómo tenemos que entenderlo. Nosotros decíamos que dentro de todo libro el contexto histórico es importante, pero a eso nosotros le llamamos acontecimientos que entran dentro de una verdadera y auténtica hermenéutica histórica. Hermenéutica se dice entonces que ñandé, ña interpreta, haya jesamba, esa papeñan de yara, oye el cuavo veñan de yara, oye cuaca ñandé, pero dentro de qué cosa? Dentro de nuestra historia, lenguaje de nuestra historia, vivencia del hombre, ¿entendiste? Upe vejina peñan de yara ñandé, ñañamindu urireya, pillaya, esa, esa papeñan de yara. Oye, esa caña de. Entonces, por eso es que realmente podemos decir que es un Dios vivo. Es un Dios que acompaña el contexto histórico, la situación histórica de cada cultura, de cada nación, de cada hombre. Lo que el hombre vivió entonces hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, entonces siempre tiene su contexto histórico, su realidad. Y a esa realidad, a ese contexto histórico es que nosotros le llamamos entonces una auténtica hermenéutica histórica, porque ya Yaikiana, ya es sana el aspecto histórico, interpretar quiere decir, y esa historia nosotros lo interpretamos y lo miramos desde Dios. Por lo tanto, queridos amigos, aquí entonces el relato popular con su acción de presentación, su reacción, sus protagonistas, asistidos por héroes secundarios, no constituye un fenómeno solo narrativo y literario, sino auténticamente historiográfico. Vuelve a repetir lo mismo. Lleva ñamboyere y mi, cuando hay coñe añade de angelito, añade de poesía o lo que sea, sino que iñe vive, es decir, el lenguaje, pero lo que está manifestando es auténticamente dentro de un contexto historiográfico. Historia gráfica, es decir, lo pongo por escrito aquella historia que yo estoy viviendo
Y por eso es hermenéutico, porque se allevañe pronuaña mindu u amañá a esa interpretar. Comienzo a interpretar lo que sucede en mi contexto histórico y de esa manera, con esa interpretación, interpreto el accionar de Dios en nuestra vida, en nuestra propia existencia. Por lo tanto, un auténticamente historiográfico, lo mismo vale para la leyenda, entendiendo en el sentido técnico de relato etiológico, que tiene por fin establecer el origen histórico de una praxis, de un recuerdo, de una memoria topográfica o cúltica. Pensemos en la leyenda real. Nosotros, considerada la finalidad de nuestro análisis, nos contentamos ahora con aislar 3 elementos significativos de la delicada narración de Primera y Segunda Samuel. Pues la redacción deuteronomista sabe coordinar en un tejido literario homogéneo la complejidad de las fuentes y de los materiales. Queridos amigos, aquí entonces tenemos el caracú y el meollo de todo lleva. Porque entonces dice, es una redacción deuteronomista. ¿Cuál es la redacción deuteronomista, Gina? La redacción deuteronomista sabe coordinar este tejido literario homogéneo. Es decir, que va entrando, se va poniendo, va entrando poco a poco. ¿Por qué? Y porque justamente lo que está queriendo hacer es, dentro de esta complejidad, ir mostrando, ir trayendo la teología, ir ofreciendo la teología. Pero eso lo tiene que hacer ¿dónde? Y lo tiene que hacer dentro de su contexto histórico. Muy bien, queridos amigos, es importante llevar como introducción a este segundo libro del libro de Samuel. Vamos a seguir nuestro estudio, imagina el capítulo 1, y así como vamos haciendo con los otros libros también. Que podamos entender, que podamos, sobre todo, comprender bien cuál es el mensaje que se está transmitiendo o que el autor sagrado nos quiere enseñar a través de este escrito sagrado. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.